Nosotros vamos a hacer hoy la Parashat Vayigash y como siempre nosotros estamos atrasados una semana, pero lo que hacemos es que estudiamos la Parashat que se leyó en el Shabbat anterior en la sinagoga y hoy nos estamos reuniendo. Mi esposa está en Santo Domingo, República Dominicana, atendiendo a la familia porque la abuela desafortunadamente murió esta semana y ella fue al entierro, está allá. Edu me va a leer las preguntas en respuesta. Eso es en respuesta a, veo que algunas personas preguntaron cómo se va a hacer. Pues Edu tiene acceso a un micrófono y Edu me va a leer las preguntas y todo va a estar, yo creo, en lo mejor posible. Hoy estamos reunidos, aunque es Asara Betevet, el día 10 de Tevet, que es un día de ayuno, donde nosotros hacemos un ayuno en memoria del comienzo del ataque de Nebuchadnezzar en el año 425 antes de la era común de Jerusalén, cuando rodeó a la ciudad de Jerusalén Nebuchadnezzar para destruir y comenzó el proceso de la destrucción del primer templo de Jerusalén. También quiero mencionar que de acuerdo con la tradición tenemos otra razón para hacer luto o para ayunar durante el 10, el Asara Betevet. Específicamente, déjame antes de explicar un poco sobre esta idea, quiero añadir aquí que el ayuno de Asara Betevet, del 10 de Tevet, no es como el ayuno de Tisha B'Av, que es el 9 de Av, a donde se hace un luto completo para la destrucción del templo. Esto es preliminario y se hace durante las horas que está el sol afuera. Entonces, desde que sale el sol hasta que se pone el sol, se hace un luto y no se hace ninguna otra tipo de luto. Se hace el ayuno, no se hace otro tipo de luto para demostrar el luto de la destrucción de Jerusalén hoy durante el día de Asara Betevet. Añadimos que hay, de acuerdo con la tradición, otra razón para ayunar en el día 10 de Tevet. Específicamente, sabemos que durante el tercer siglo de la era común, los griegos habían tomado control de la tierra de Israel durante el reino helénico de la tierra de Israel. Talmai, el rey Ptolomeo de Egipto, Ptolomeo II de Egipto, arrestó a todos los sabios de Israel para forzarlos a traducir la Torá al griego. ¿Por qué quería traducir la Torá al griego? Porque la acusación contra los judíos era que la Torá era muy difícil de traducir a cualquier otro idioma y que la razón es porque cuando se traducía la Torá, oiga bien, me está tomando un poquito estoy pasando un poquito difícil de explicarlo. La acusación antisemita era que los rabinos traducían la Torá como les daba la gana. Entonces, cuando querían presentar algo, lo cambiaban la traducción. Y que ningún otro idioma se podría traducir por la razón de que era a propósito que querían manipular las traducciones de la Torá. Ahora, eso desde el punto de vista griego. Ahora, desde el punto de vista hebreo, no era correcto traducir la Torá. Porque al traducir la Torá, fijaban la Torá. En otras palabras, en hebreo, la Torá tiene muchas diferentes formas de traducirse. Y hay ciertas palabras que tienen son como clave en halajá. Y si se traduce, se pierde esa palabra clave que está conectada a otra serie de halajot, a otra serie de leyes. Por ejemplo, una de las formas que nosotros estudiamos Talmud es que
hay ciertas palabras dentro de la Torá que esa palabra es un remez, es una clave, una palabra clave que se conecta a otros conceptos que están en la Torá oral, y al ampliar ese tema uno puede aprender más sobre la Torá oral. Entonces, al traducirla, pierde mucho la aplicación del estudio de Torá. Nosotros todos sabemos que estamos leyendo la Torá en traducción, que no es igual estudiar la Torá en traducción que estudiar la Torá en hebreo. ¿Ya? Entonces, al traducir la Torá, se podría perder alguna de esa tradición. Los sabios de Israel no querían hacer una traducción tan directa al griego. Pues Ptolomeo, el segundo, forzó a los sabios y los arrestó y los puso en diferentes cárceles y les dio la orden que tenían que traducir la Torá al griego, esperando que cada una de las traducciones iba a ser diferente, para comprobar desde el punto de vista de él que no era una forma inteligente de pensar la Torá. Pues ocurrió un milagro, que todos los rabinos, los 72 sabios de Israel, tradujeron la Torá exactamente igual uno al otro en 72 diferentes células de la cárcel. Traducieron igual exactamente los mismos casos. Y algunos de los cambios lo hicieron para no ofender a los paganos o para no provocar a los paganos. Por ejemplo, cuando la Torah dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, si lo traduce directamente en hebreo, dice en el comienzo, bara Elohim, creó a Dios, et hashamayim ve'et haaretz. Entonces uno podría pensar, si uno es pagano, podría pensar que hay un Dios que se llama el comienzo, y que Él creó a Dios, y que Él creó el cielo y la tierra. Y eso es exactamente lo que los griegos pensaban. Los griegos pensaban que el cielo y la tierra crearon a los dioses. Entonces, cambiaron la Torá, la traducción, y la arreglaron para que la traducción diga, en el principio, Dios creó la tierra y los cielos. Entonces, las traducciones, esa fue la primera traducción, y esa es la base del Septuaginto. ¿Ya? Esa es la primera traducción de la Torá que fue al griego. Por esa razón, algunos de los sabios pensaron crear un ayuno, y el día 8 de Tevet, cuando se terminó la traducción del Septuaginto. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Okay. Entonces, en lugar de ayunar también el 8 y también el 10, lo unieron, que el día 10 de Tevet se hace el ayuno por el comienzo de la destrucción de Jerusalén y también por el comienzo de la aplicación de la Torá en una forma tan fija que es como si fuera una traducción. ¿Se entiende la idea? Ya. Ok. Pues entonces nosotros vamos a hacer voy a hablar de algunos de los ideas que se presentan en Parashat Vayigash, y lo primero que vamos a hacer es un resumen pequeño, corto de la Parashat, y entonces voy a entrar a algunos de los temas que en mi humilde opinión son importantes para entender la Parashat. Recordándoles que nuestro interés aquí no es estudiar la Parashat usando todos los Midrashim y también a Rashi como se ve en otras comunidades. Nuestro interés aquí es estudiar la Parashá usando el estilo de Darash, de sermónico de España, específicamente al estilo de Bajia Ben Asher, y desarrollar de ahí algunos de los temas que nosotros encontramos interesantes, que nos van a inspirar para nuestra vida diaria. Entonces, estamos estudiando Parashat Vayigash. Ahora, antes de comenzar con hablar de lo que ocurre en Parashat Vayigash, necesitamos mencionar que en la última Parashá
lo último que ocurrió al final de esa parashá fue que Yosef quería retener a Benjamín y le dijo al resto de los hermanos que le había encontrado la copa en el saco de Benjamín, y le dijo en la java de Benjamín, le dijo, vamos a retener solamente al culpable. Y así terminó la parashá. Entonces ahora comienza la parashá y Yehudá empieza a defender a Benjamín y se acerca a Yosef, que él no sabe que es Yosef todavía, y le empieza a decir a Yosef, mira, la verdad es, le voy a hablar un poco fuerte, pero yo sé que usted es tan importante como Faraón, y empieza a tratar de negociar con él, pero le dice, la verdad es que usted fue el que causó todo este problema. Usted fue el que demandó que nosotros traigamos a Benjamín, usted fue el que demandó todas las cosas, nos hizo todo tipo de preguntas, y al final Yehudá le explica que él no puede retornar a la casa de su padre sin su hermano. ¿Por qué? Porque si él retorna a la casa de su padre sin su hermano, el viejo se va a morir y va a ser una cosa terrible, y admite todas las cosas que habían ocurrido, que perdieron ya un hermano y todas las cosas que habían ocurrido, confiesa su pecado y ya Yosef no puede oír más, y Yosef le pide a todos los egipcios que salgan del cuarto y empieza a llorar, y es uno de los momentos más emocionantes de la Torá, a donde Yosef le dice a los hermanos, Ani Yosef, yo soy Yosef, y les dice, mi padre todavía está vivo, y empieza a preguntarle y los acerca y les dice que por favor se acerquen, y al final crea ese nuevo encuentro con sus hermanos y le vuelve a recordar que probablemente todas las cosas que habían ocurrido, eran por el deseo de Dios, y que obviamente esto todo iba a ser para traerle bendición a la familia. Le dice a la familia que regresen, que retornen a Jacob y le digan a Jacob que su hijo estaba vivo. Le manda regalos, le manda coches llenos de regalos, regalos de Faraón, regalos de Yosef, porque los egipcios, dice la Torá, que Yosef lloró tan alto que los egipcios oyeron. Bueno, muy bien, ven para acá. Entonces, que los egipcios oyeron que Yosef estaba llorando y se enteraron que era que la familia había venido, y se regó por todo Egipto que había encontrado que Yosef tenía familia. Eso es muy importante en la cultura de Egipto, que Yosef ya no estaba solo, que Yosef tenía una herencia, que Yosef tenía familia, que habían llegado. Entonces lo mandan a buscar y le manda coches a Galot llenos de regalos para traer al padre. Le dice, no tienen que traer nada, todo va a estar aquí en Egipto, todo lo que van a necesitar. ¿Me entiendes? Perdón. Todo, claro que sí, Ramón siempre está al lado mío, entonces eso es parte de la cosa. Pero llegaste a la hora dominicana, ven para acá. Entonces, le manda estos a Galot y le manda tantos regalos. Cuando llegan los hijos, los hermanos de él, y le cuentan a Jacob todo lo que había ocurrido, Jacob dice, no puedo creerlo, se cree que es mentira, y entonces al fin acepta y dice, voy a regresar, quiero ver a mi hijo antes de que yo me muera. Cuando regresan, antes de eso, cuando se reúne Yosef, antes de mandarle los regalos, cuando se reúne Yosef con Benjamín, uno de los momentos más emocionantes también de esa reunión, que Yosef se cae sobre el cuello de su hermano y los dos lloran. Yosef empieza a llorar, Benjamín empieza a llorar. Ese reencuentro, dice Rashi, que es no solamente el momento de la emocionalidad de la reunión de dos hermanos de la misma madre, del mismo padre, que pensaban que estaba muerto uno de ellos, pero sino que era simbólicamente que estaban llorando porque tenían en ese momento profecía
que iba a venir una destrucción de los dos templos de Jerusalén, y hoy estamos haciendo un ayuno por el comienzo de la destrucción de Jerusalén, que Yosef vio que iban a haber dos templos que iban a estar establecidos en el territorio de Benjamín. Sintió eso y empezó a llorar. Benjamín, sabiendo que en el territorio de Yosef iba a estar el tabernáculo de Shiloh, y que el tabernáculo de Shiloh iba a ser desconstruido para crear los sagrados templos, también lloró. Entonces, Benjamín llora por la pérdida de Yosef, y Yosef llora por la pérdida de Benjamín, ¿no? Sabiendo que en el futuro eso iba a ocurrir, cada uno llora por el otro. Es un tema muy importante también escondido dentro de esta parashá. No es solamente por el tema de la destrucción del templo, de los dos templos, y la destrucción del Mishkan de Shiloh. Y la pregunta que uno normalmente se podría hacer es, bueno, pero la destrucción del Mishkan de Shiloh, oiga bien lo que voy a decir, la destrucción del Mishkan, del tabernáculo de Shiloh. ¿Cuál es el tabernáculo de Shiloh? El tabernáculo de Shiloh, David lo descompuso con mucha alegría para traer y crear el sagrado templo que Shlomo hizo en Jerusalén. Entonces, la verdad es que cuál es la tristeza por perder el tabernáculo de Shiloh. No fue que un enemigo vino y destruyó el tabernáculo de Shiloh. Los judíos descompusieron, desbarataron, separaron el tabernáculo de Shiloh para crear el templo. ¿Cuál es la tristeza aquí? Es interesante que nosotros podemos ver aquí lo que es el amor entre dos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando se descompuso el tabernáculo de Shiloh, fue una forma que Yosef perdió algo en el territorio de Yosef, pero ganó algo Benjamín. ¿Por qué? Porque salió el tabernáculo, fue desconstruido por el pueblo judío en el templo, en el territorio de Yosef, y entonces todo eso se fue llevado a donde se iba a construir el templo, en el territorio de Benjamín, en Jerusalén. Entonces, Benjamín, al ver que él iba a ganar algo, pero que su hermano iba a perder algo, se puso a llorar. ¿Ya? Entonces, una de las lecciones aquí es el verdadero amor causa que aunque yo gane algo, si el que yo amo va a perder algo, también me causa dolor. Entonces cada uno estaba llorando por las pérdidas del otro. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con Rashi, eso es parte del encuentro entre Yosef y Benjamín. Entonces ahora, para ponerlo en la orden correcta, entonces le manda los regalos a Israel, le pide a los hermanos que le cuenten a Israel, al padre, lo que había ocurrido, que Yosef estaba vivo. Al fin, Israel, está de acuerdo con bajar a Egipto, pero antes de entrar a Egipto, pasa por Beersheba. Cuando llega a Beersheba, ofrece allí una serie de sacrificios justo en la casa a donde sus padres habían establecido, en la casa de Abraham y en la casa de Isaac, en camino en Beersheba. Quiero mencionar aquí que hay 4 ciudades sagradas en la tierra de Israel, y una de esas 4 ciudades sagradas es Beersheba. ¿Ya? Y en Beersheba él ofrece estos sacrificios porque está lleno de miedo. Y lleno de miedo porque tiene que ir a Egipto, tiene que salir de la tierra de nuevo. Y entonces, al salir de la tierra, cuando llega a Beersheba, trae sacrificios y dice sacrificios al Dios de su padre, al Dios de Isaac. ¿Ya? Lleno de miedo, esa noche Dios le habla
Hashem le habla y le dice, Jacob, Jacob. Y le dice, no tengas miedo, yo te voy a proteger, el pueblo judío va a entrar, todo va a estar bien, y le promete la protección divina. Eso le quita el miedo a Jacob para poder entrar al exilio. Quiero mencionar, anteriormente nosotros ya habíamos estudiado la diferencia entre el nombre Jacob y el nombre Israel. ¿Te acuerdas de eso? Yeah. Ya. Ahora, si empezamos a estudiar esta parashá usando el análisis de Israel y Jacob, déjame explicarlo un poquito mejor. Hay una diferencia entre, por ejemplo, cuando Abraham se llamó Abraham y Hashem le cambió el nombre para Abraham. Sarai, Hashem le cambió el nombre para Sarah. Cuando Hashem le cambió el nombre, ya más nunca lo vuelve a llamar Abraham, lo llama Abraham siempre. O Sarai, no se llama Sarai, siempre se llama Sarah. En este caso, en el caso de Jacob, se presenta por todo el Tanaj, que a veces es Israel y a veces es Jacob. Entonces, cuando empezamos a analizar cuándo se llama Jacob y cuándo se llama Israel, podemos notar hasta más fuerte en esta parashá que cuando es Israel es porque es un individuo fuerte. Y cuando es Jacob es porque es un individuo débil. ¿Por qué? Porque Jacob no nació de su propia energía, sino cuando sacaron a su hermano Esav, él se aguantó del tobillo de su hermano, el Ekev, y por esa razón se le puso el nombre Jacob, que quiere decir salió aguantado del tobillo de su hermano. Entonces es una persona débil y está constantemente haciendo algo para poder sobrevivir. Por ejemplo, Jacob se disfraza de su hermano para recibir la bendición. Y entonces al fin, cuando llega a cierta edad, tiene la confrontación con el ángel y se le cambia el nombre para Israel. Entonces, por medio de todo el Tanaj, se ve la diferencia entre, y salió vencedor contra el ángel. Entonces, ahí se ve la fuerza de Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. ¿Ya? Esa es la fuerza. O el de la debilidad del pueblo judío, ese es Jacob. Entonces, por medio de todos los profetas, cuando se ve ahí que está hablando con Israel, está hablando con el pueblo judío que está actuando de una forma fuerte. Cuando está hablando con Jacob, está recordándole que no sea tan débil. Interesante que lo mencioné anteriormente, que los cristianos trataron de decir que ellos eran Israel y que nosotros somos Jacob. ¿Ya? Pero verdaderamente lo que se ve aquí, esa es la idea de ellos de reemplazarnos, ¿no? Pero lo que nosotros verdaderamente estamos diciendo es que no, lo que el sistema profético lo que está haciendo es recordándonos quién eres. ¿Eres Israel o eres Jacob? Actúa como Israel. Nos está invitando a tener tanta fe que somos tan fuertes como la fe de Israel. ¿Ustedes tienen la idea? Ok. Entonces, interesante que en esa noche que él tiene miedo, primero vemos que Israel dice, voy a ir a ver a mi hijo antes de que yo me muera. Entonces se prepara para irse a Egipto, refortalecido por la noticia de que su hijo está vivo, se vuelve Israel. Y cuando llega y tiene miedo, se vuelve Jacob. Y Dios le dice, Jacob, Jacob. Le llama. Lo llama por Jacob. Entonces Dios le está diciendo, no tengas miedo. Y entonces Israel entra a Egipto. ¿Ya? Entonces se ve ese intercambio entre los nombres de Jacob y los nombres de Israel. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ya? Ok. Entonces, cuando entran a la tierra de Egipto, 70 almas, 70 miembros de la familia entran a Egipto. Ese número
filosóficamente y cabalísticamente se vuelve muy significante, porque decimos que hay 70 naciones en el mundo y que cada uno de ellos representaba una de las naciones. Okay. Tenemos 70 idiomas y tenemos 60 idiomas básicos, pero se van cambiando, se van creciendo. Y tenemos una idea interesante que es las 70 caras de la Torá. Las 70 caras de la Torá, que quiere decir que se puede leer la Torá en múltiples formas. Y cada uno de nosotros tenemos otra cara de la Torá. De cada judío tiene otra cara de la Torá y cada uno de ellos va a contribuir una interpretación correcta de la lectura de la Torá. Por esa razón creo que quería mencionar tanto la dificultad con la traducción del Septuaginto, porque esa traducción, la crítica de los griegos era que podría cambiar la forma la forma que la Torá está escrita, que podía cambiar la traducción basado en la persona que la está leyendo. Ellos creían criticar de esa manera. Nosotros decimos, eso no es una crítica. Es correcto, cada judío tiene una forma de leer esa Torá y de contribuir una. ¿Ya? Entonces hay una mesorá, claro que hay una tradición de cómo se interpreta la Torá y cuáles son los sistemas de la interpretación de la Torá. Pero es absolutamente correcto que cada judío tiene su propia gen no sé cómo se traduce, su propia forma de comprender la Torá y que cada uno de nosotros es otra cara de la Torá. Entonces son 70 diferentes caras de la Torá. ¿Ya? Entonces entran a la Torá, entran a Egipto. Jacob y Yosef se reúnen en Goshen y el acuerdo que llegan, imagínate qué emocionalmente una reunión entre padre e hijo, un padre que creía que el hijo estaba muerto y ahora entran a Goshen y Yosef se presenta delante de él y todas las cosas que ocurren en esa presentación y llegan al acuerdo de que le digan a Faraón que son pastores, no pastores de la iglesia. Los pastores, el Roé, yo no, tú sabes lo que me pasó con Roé, yo te conté lo que me pasó con Roé. Con el Palacios. Con el Roé, pero lo que pasa es que yo vi, estos pastores están usando la palabra Roé, porque ellos ahora lo que cogen es que cogen conceptos cristianos y lo traducen al hebreo, pero they don't get it, tío. Entonces pone ahí Roé, pero Roé con Aleph, oye bien, Roé con Aleph quiere decir alguien que ve. Entonces yo veo el Roé, pues it's like showing off that he can see. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la cosa de que él ve? Entonces no puedo entender, porque ese título nunca se usó en el judaísmo. Ese título de Roé no existe nunca en el judaísmo. Eso es mentira. Eso es algo inventado, es una traducción del pastor. Entonces al fin me di cuenta que es Roé con Ayin, que es un pastor. ¿Ya? Entonces, bueno, pero estos son pastores de animales. Ahora, yo no sé por qué la gente quiere que aceptar ese título como si el hombre que los está dirigiendo es el hombre y ellos son los animales. No sé. No, y las ovejas que tienen un cerebro minúsculo son tontas y tontas, o sea, que me comparan con una oveja me están ofendiendo. No, yo no sé por qué. No sé por qué. Bueno, el acuerdo era decir que son pastores de ovejas para que sean un poco ofensivos a los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios no comían carne y, por cierto, no comían ovejas, especialmente no comían carneros ni ovejas, por la razón de que ellos adoraban a un dios que se llamaba Num. Y eso era un carnero en forma de oveja. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta gente? Entonces, de esa manera, separarse y vivir en la tierra de Goshen. Ahora, Goshen era parte de Egipto, pero ya sabemos anteriormente de dónde viene este Goshen, que Goshen fue un regalo que Faraón le dio a Sará. Entonces, ya tenía esa tierra, una afiliación a esa tierra, y todo el pueblo judío se muda para Goshen.
ese probablemente es el primer gueto judío. Ese gueto judío, allí en Goshen, crean un barrio judío separado del resto de Egipto. Y lo construyeron a propósito. Entonces, la idea era crear ese plan para que ellos puedan vivir en una forma separada del resto de la sociedad de Egipto. Voy a hablar un poquito más sobre ese tema en un momento. Entonces tenemos el encuentro en la parashá entre Jacob y Paró. Se presenta Jacob delante de Paró. Paró le pregunta, ¿qué es lo que usted hace para ganarse la vida? Yo soy pastor. Muy bien. Entonces le pregunta al fin, ¿y qué edad tiene usted? Le dice, yo tengo 137 años, le dice Jacob, pero no solamente le dice que tuvo 137 años, pero le dice, tuve una vida difícil y he sufrido mucho. Es una vida miserable. ¿Ya? Entonces, de ahí se forma una discusión entre los comentaristas. ¿Qué es eso? ¿Por qué Jacob hizo eso? Y otra pregunta es, ¿por qué Faraón le preguntó qué es la edad? Normalmente tú conoces a alguien, no le preguntas la edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? De acuerdo con algunos comentaristas, especialmente el Me'am Lo'ez, dice ahí, que lo que ocurría era que los egipcios se afeitaban la cabeza completamente y todas las cejas y se pintaban para no parecer su edad. Y ahora de pronto se presenta Jacob y parece un viejuco y no se ha pintado, no se ha preparado. Entonces Faraón lo ve y le dice, ¿pero qué edad tiene usted? Porque para él parecía una cosa de otro siglo, ¿ya? Muy anciano. Entonces le dice, yo he sufrido mucho, en una forma de explicar por qué esa apariencia está tan desgastada. ¿Por qué sufrió tanto? Porque por tantos años creía que el hijo se había muerto. No sabía, nunca llegó a una paz, nunca pudo enterrar a su hijo, nunca pudo despedirse de su hijo. Al final sufrió muchísimo. Entonces le dice, esta apariencia que yo tengo es por mi sufrimiento. ¿Ya? Ahora, de ahí hay un midrash que quiero mencionar, que yo lo encuentro, lo quiero mencionar porque lo encuentro de lo más entretenido. ¿Ya? En este midrash dice que Jacob fue el primero, this is awesome. Jacob fue el primero que envejeció tanto para preparar que la familia cuando lo vea envejeciendo tanto no se asuste tanto, no se sorprenda tanto cuando se muera. Antes de eso, dice el midrash, la gente estornudaban y se morían. Y por esa razón, dice el midrash, cuando alguien estornuda, la gente le dice salud o la briut, le dicen salud, la briut, le dicen algún tipo de gesundheit, o le piden, le dicen algún tipo de vida, ¿ya? Porque de aquí, de esta sección, estamos hablando de que estaba muy viejo ya la apariencia de Jacob, y eso verdaderamente el Midrash lo usa para exagerarlo, llevarlo al punto donde estamos hablando de alguien que se podría morir estornudando. ¿Ya? Ok. Just in case you wanted to know why people say Gesundheit. Ok. Algunos comentaristas dicen que la orden de lo que la parashá nos está contando no está en orden cronológico. Algunos dirían que no, que está en orden cronológico. ¿Ya? Pero nos dice entonces la parashá que después de este encuentro entre Jacob y Paró, a donde él le da la tierra de Goshen para vivir, pero también le dice, pueden tener secciones en otras partes de Egipto, cualquier lugar que ustedes quieran vivir, están bienvenidos. Entonces le dice, la Torá nos dice que durante el hambre, que Jacob le dio una bendición a Paró,
que el Nilo produzca mucho. Y le dio una bendición de toda la tierra, y algunos comentaristas dicen que terminó la plaga. ¿Por qué terminó la plaga? Porque un tzadik, el pueblo judío, entraron a la tierra de Egipto, y al pueblo judío entrar a la tierra de Egipto termina la plaga de hambre. Ahora, interesante. Maaseh Avot Siman Lebanim, nosotros hemos hablado de este tema anteriormente, y eso es que todo lo que ocurre en la Torá en algún momento va a ser como una señal profética de lo que va a ocurrir en el futuro. Sabemos que en un país a donde viven muchos judíos, ese país prospera. Ese país prospera. Probablemente los talentos que traemos, pero la bendición divina también. Y cuando un país tiene muchos judíos, prospera mucho el país. Ahora, interesante que cuando empieza a oprimir al pueblo judío y el pueblo judío empieza a irse, empieza a disminuir su poder. Miren lo que le pasó a España. Lo que le pasó a España. Pero nosotros vivíamos en España. España prosperó todos los años que nosotros vivimos ahí. Cuando nos votaron de España, cayó el país. El imperio absolutamente cayó. Claro, Egipto no volvió a ser el país de antes. Todos los países que hacen eso. Rusia lo mismo, con grandes números de judíos yéndose, empieza a perder su poder. El día que los judíos se vayan de los Estados Unidos y hagamos aliyá, también no va a tener poder. Eso es parte de la experiencia. Entonces, cuando el pueblo judío vive en tranquilidad en un país, ese país prospera. ¿Ya? Entonces, obviamente lo que pasó aquí fue, de acuerdo con múltiples opiniones, que cuando entró el pueblo judío terminó el hambre. Entonces ahora viene a contarnos algo que ocurrió antes de la entrada de Jacob a la tierra de Egipto. ¿Cuál es? Que este hambre estaba muy fuerte en la tierra. Y la gente ya no tenía más que comer. Y ya no tenía más que... Entonces se presentaron a Yosef, y Yosef, usando todo lo que se había guardado de la comida, de donde se guardó la comida en el nombre de Faraón, adquirió a todos los egipcios. Todos los egipcios se volvieron como esclavos de Faraón. Y el arreglo era que una quinta parte de todo lo que ellos producían le iba a pertenecer para todo el tiempo a Faraón. Y interesante, dice la Torá, que ese arreglo existió para todo el tiempo en Egipto, que una quinta parte iba directamente, era de Faraón, y que todas las tierras a donde vivían los egipcios le pertenecían a Faraón, a menos una sección que era las porciones de los sacerdotes. Ahora, esta porción de los sacerdotes es también importante por la razón de que cuando el pueblo judío empezamos a trabajar en Egipto como esclavos de Faraón, lo mismo que le ocurrió a los egipcios, causado por Yosef, a donde ellos tuvieron que venderse a Faraón, ahora los judíos también son propiedad de Faraón, pero la tribu de Leví nunca fue esclavo de Faraón. Igual que los sacerdotes de Egipto nunca fueron esclavos de Faraón. Y eso abre el otro tema que quiero hablar un poquito más profundamente sobre uno de los mensajes que creo que se presenta en esta parasha. Cuando empezamos a hablar, estudiar esta parasha, lo primero que vimos fue que comienza con la acción de Yehudá negociando con Paró, negociando con Faraón y diciéndole a Faraón: no hay forma de que yo pueda retornar a la casa de mi padre sin mi hermano. Ahora, verdaderamente estamos hablando
de un cambio de personalidad muy fuerte de Yehudá. Yehudá anteriormente no había hecho nada para confrontar esta situación. Y ahora de pronto, Yehudá se vuelve el líder de todos los hermanos y absolutamente le dice a Yosef que él no puede, él no sabe que es Yosef todavía, él se cree que es el representante de Faraón. Y le dice que no hay forma que él va a hacer eso. Ahora, yo creo que este tema verdaderamente es un mensaje. Pero vamos a entrar, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que de aquí, en esa acción que hizo Yehudá, de acuerdo con el Talmud, en ese mismo momento fue seleccionado que para siempre de la línea de Judá van a venir los reyes de Israel. Los reyes de Israel siempre van a venir de la tribu de Yehudá. Ahora, el problema con esto es, podríamos decir, bueno, él tenía un hermano, tenía varios hermanos. Por ejemplo, Reuben era mayor que él, Shimón también y Leví también. Entonces debería de ser que del mayor vienen los reyes, del mejor, del primogénito, vienen los reyes. Pero sabemos que Reuben fue rechazado para ser rey porque se involucró en la vida privada de su padre. Y la Torá nos dice, Jacob lo menciona, que él movió la cama de su padre después de la muerte. Entonces, después de la muerte de la madre. Entonces, lo que hizo fue tratando de promover la reunión con la madre de él, de Jacob. Entonces, involucrándose en la vida personal de su padre, lo hace quedar mal y no es digno de ser rey, o de la línea de ellos de ser rey. Shimón y Leví tampoco pueden ser reyes por el ataque que hicieron a la familia de Shem, de Hamor. Entonces, a ese ataque, como era un ataque tan violento, pero no solamente violento, pero fue algo que lo acompañó con un truco. Le dijo a ellos, sí, nosotros te vamos a aceptar si ustedes se circuncidan. Y entonces, cuando ya estaban adoloridos, los mataron a todos. Entonces, eso causó un tipo de vergüenza para Jacob. Y por esa razón, de ahí no pueden venir los reyes. Pero entonces ahora Yehudá, por el comportamiento en la parashá de esta semana, es seleccionado para ser el rey de Israel. ¿Qué es lo que lo hace digno de ser rey de Israel? ¿Por qué esta acción que él tomó lo hace digno de ser rey de Israel? Por la razón de que Yehudá entiende completamente que la única forma que se puede derrotar al pueblo judío es creando una desunión del pueblo judío. En otras palabras, en la parashá antes de esta parashá, cuando terminamos la parashá antes, Yosef le dice, ellos no saben qué es Yosef, le dice, me voy a quedar solamente con Benjamín, porque él es el que es culpable. Nos quedamos y ustedes se pueden ir para la casa. Y ahora Yehudá le dice, absolutamente no. Yo no puedo regresar a la casa sin este. ¿Y por qué? Porque ya yo aprendí de la lección que perdimos al otro. Y ahora yo no voy a perder a este más. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Normalmente, bueno, vamos a salvar a 10, a sacrificar uno para salvar a 10. Sería normal esperar, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto está fuera de nuestras manos, perdemos a uno, pero nos salvamos los 10. Pero al revés, le responde y le dice, no, nosotros no vamos a salvarnos 10 y sacrificar a uno. Te vas a tener que quedar con todos nosotros. Entonces, nosotros aprendemos de ahí una halajá, una ley de lo más interesante, que desafortunadamente se ha aplicado en muchas situaciones en la historia judía. Y eso es, si una ciudad, el Talmud en la Gemara en Sanedrin habla mucho de esto, o si una ciudad es atacada por un enemigo, y el enemigo le dice
al pueblo judío, danos uno, un judío. Vamos a matar a uno y el resto pueden vivir. La respuesta de nosotros es, tiene que matarnos a todos. No te puede llevar uno. You can't take one Jew. You have to. Todos nosotros estamos juntos. Y cuando nosotros estamos juntos, entonces la presencia divina está con nosotros y entonces nosotros vamos a ser vencedores. Pero si nosotros nos dividimos uno al otro para salvar a unos y no salvar a los otros, entonces automáticamente estamos destruidos. Y eso es lo que ocurrió, que Yehudá entendió que el hermano de él no podía ser sacrificado para salvar al resto, y cuando Yosef oyó que el hermano le había dicho a él, estamos dispuestos a sacrificarnos todos para salvar a Benjamín, y yo voy a sacrificarme para salvar a Benjamín, entonces Yosef explota con la emoción y reúne a sus hermanos y le dice, acérquense y lloran juntos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Todo el tema de la parashá, de Parashat Vayigash, tiene que ver con la unión del pueblo judío. Si una sección, si una parte del pueblo judío no está junta a sus hermanos, nos falta algo. Por esa razón es tan importante esta redención de los Anusim, redención de los judíos africanos, traerlos y unirnos, que todos nosotros sientamos que algo nos falta, que el pueblo judío no puede estar completo si solamente una parte del pueblo judío está completa, sino que nos falta un hermano más, tenemos que traerlo. Por esa razón, la idea de Pidyon Shvuim, de hacer la redención de alguien que fue cautivo, es sumamente importante, y se ve por todos estos parashot las acciones de los hermanos tratando de redimir a su hermano que tal vez va a terminar cautivo. Simón, Shimeón, y entonces Benjamín, y entonces Yosef, y estamos viendo aquí un drama que tiene que ver con esta redención de otro hermano que está cautivo. Muy importante que el cautiverio del judío no es solamente en una prisión física, sino también en una prisión espiritual. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos a establecer, no solamente para él, no como un favor a él, eso sería suficiente, pero también como un favor a nosotros, para ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, nosotros no podemos dividir al pueblo judío ignorando que existen judíos en otras partes del mundo que todavía no han sido reunidos a nosotros. Esa es una diferencia, lo encuentro muy interesante. Se presenta en la noticia algunas de las dificultades con los judíos que vinieron de Etiopía a vivir en la tierra de Israel. Ok, muy bien. Y es verdad, hay algunos problemas en la tierra de Israel con ciertos grupos que son racistas contra los judíos de Etiopía. Pero vamos a decir la verdad, también un poquito de perspectiva. Cuando existió el hambre en Etiopía, causado, por cierto, por las revoluciones comunistas que ocurrieron en Etiopía, que mataron a Haile Selassie, pero no vamos a entrar a ese tema mucho, pero el hambre y la miseria que existió en Etiopía, mucha gente mandaron arroz. Muchos países mandaron comida a Etiopía. Nosotros somos el único país, Israel, es el único país que mandó aviones. Y nos llevamos a nuestros hermanos. Hay una gran diferencia. ¿Ya? Entonces, esta reunificación del pueblo judío es sumamente importante. Sumamente importante, no solamente en la tierra de Israel, pero también en el exilio. Todos nosotros no podemos, no puede haber una geulá, no puede haber una redención del pueblo judío y del mundo entero
hasta que el pueblo judío desea que todos seamos hermanos y que todos seamos reunidos. A nosotros nos tiene que doler el sufrimiento de cualquier otro judío que esté en cualquier otra parte del mundo. Nosotros estamos más relacionados a los judíos de Etiopía y a los judíos de cualquier lugar en África y cualquier lugar en Latinoamérica que a cualquier persona blanca en Europa. Así es, porque nosotros somos una familia. Y Yehudá, el líder, el rey de Israel, se destaca en esta forma diciendo, si vas a hacerle daño a Benjamín, me vas a tener que hacer daño a mí. Lo está amenazando. Lo está amenazando. Y está diciéndole el secreto del liderazgo judío. Ahora, los líderes políticos saben mucho que a veces la forma de dominar a un pueblo es dividiendo al pueblo. Divide y conquistas. Entonces, ellos se ponen a dividir, los líderes débiles se ponen a dividir entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero, los blancos, los negros, los policías y los ciudadanos. Empiezan a crear todo tipo de divisiones dentro de la sociedad para, por medio de esas divisiones, poder gobernar. Yehudá es exactamente lo opuesto. Yehudá está diciendo, la única forma de asumir liderazgo es uniendo al pueblo judío. Entonces, esta historia que está ocurriendo aquí es una historia de la unión del pueblo judío. Estamos entrando a Egipto, está comenzando el exilio al entrar a Egipto, y la idea de unir al pueblo judío en Goshen era la idea de mantenernos juntos. Ahora, empieza a pasar el tiempo y esas dificultades se van formando. Pero ahora que está empezando este exilio, lo primero que le dice Yosef, acérquense. Acérquense. ¿Qué es lo que es eso? No te voy a saludar de lejos, te voy a dar un abrazo. ¿Cuál es ese abrazo? ¿Cuál es ese acercamiento? Ese acercamiento es amor, la expresión de amor. La expresión de amor entre un judío y otro judío. Nosotros lo conocemos. Uno anda de viaje y te encuentras a otro judío en cualquier lugar, aunque no lo conozcas, automáticamente somos familia. ¿Por qué somos familia? ¿Por qué somos familia aunque yo no lo conozco? ¿Por qué? Porque somos de la misma tribu, somos de la misma familia, estamos unidos. Entonces todos los judíos tenemos que estar unidos uno con el otro. Y yo creo que esta parashá, uno de los mensajes más importantes de esta parashá es esa idea. ¿Ya? Otro tema que se presenta en la parashá de esta semana, que encuentro interesante. Yosef, la parashá dice, vaya a ser Yosef, que Yosef preparó su propia carroza. ¿Qué quiere decir eso? Yosef, sabiendo que su padre, Jacob, ha entrado a Egipto y está en Goshen, prepara su propia carroza. Ahora, normalmente, un hombre de ese poder, de ese nivel de poder, no prepara su propia carroza. ¿Ya? Entonces, Yosef preparó su propia carroza, se montó en la carroza y sale corriendo para ver al padre. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos? What is that? ¿Qué es lo que la Torah nos está diciendo? Hay esa frase se repite una vez más. Oigan lo que le voy a decir. Esa frase de preparar su propia carroza se repite una vez más. ¿Cuál es? Cuando Paró, el malvado faraón, prepara su propia carroza para destruir a los judíos en el Mar Rojo. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el simbolismo? Ok. La carroza es mi humilde opinión. ¿Ya? Pero yo creo que se contradicen uno a otro. En otras palabras, Yosef preparando su carroza para ir a ver a su padre,
porque lo ama tanto que no puede esperar que alguien venga a prepararle una carroza y él la tiene que hacer él mismo. ¿Qué es lo que quiere decir preparar una carroza? Quiere decir coger el caballo, amarrarlo a la carroza, usar todas las partes que eran necesarias para mover esa carroza él mismo. ¿Qué quiere decir? Que él está tomando control de su vida, de su liderazgo, de su posición en la vida, para ir desesperadamente para encontrarse con su padre. Por amor a su padre, él no puede esperar que otro lo haga. Está desesperado para ver. Lo mismo entonces, Paró lo hace por odio. Paró, prepara su propia carroza y coge el mando y empieza a andar para destruir al pueblo judío por odio. Para él hacerlo. No para que otro lo haga, para él. Él quería destruir al pueblo judío. Él quería destruirlo él mismo. Y al final, él fue destruido. ¿Por qué? Porque lo que él le metió, la energía que uno le mete, es lo que uno recibe. Yosef cogió y invirtió energía en preparar esa carroza él mismo para él poder ver a su padre. Y eso es lo que recibió también. ¿Se entiende lo que lo estoy diciendo? Entonces, cuando uno hace ciertas acciones, cualquier cosa que uno hace, lo que le pongas, lo que inviertes, es lo que uno recibe. Si lo inviertes, tú estás haciendo las acciones que estás haciendo, estás cogiendo control, estás cogiendo el mando, pero al final, lo que te motivó a hacerlo es lo que vas a recibir. Yosef quería expresarle amor a su padre y reunir a sus hermanos, y eso es lo que hizo. Paró quería destruir y fue destruido. ¿Ya? Comparando también otra forma de decirlo. Nosotros vemos dos veces en la Torá dos individuos completamente opuestos que hacen la misma cosa. ¿Eh? Esto es Yosef y Paró, dos individuos que hacen la misma cosa, pero por diferentes razones y terminan en dos diferentes formas. Por la razón que actúan es lo que ellos reciben. También lo vemos con Abraham. Cuando Abraham recibe el mando profético a matar a su hijo, yo estoy seguro que Abraham no quería matar a su hijo. ¿Ya? Entonces, lo que pasó fue que dice la Torá que se levantó temprano por la mañana y preparó el buey, el caballito, ¿cómo se dice? El burro, perdón. Me preparó, estoy trabado de palabras, no sé por qué. Entonces, preparó el burro para salir temprano por la mañana. ¿Qué? Para hacer lo que Dios le pidió que haga. Ahora Dios no le dijo hazlo por la mañana. Dios le dio algo. Entonces, pero ¿por qué lo hizo tan temprano por la mañana? Para demostrarle a Dios que él quería servir. De ahí aprendemos otra cosa. Cuando nosotros tenemos una circuncisión, enseguida que empieza el 8º día, se hace la circuncisión. No se espera hasta el final del día para hacer la circuncisión, se hace por la mañana. ¿Por qué se hace por la mañana? Para enseñarle a Hashem, tú me mandaste a hacerlo en el 8º día, pues yo lo puedo hacer a las 3 de la tarde. Pero yo te quiero tanto que yo lo voy a hacer a las 7 de la mañana. Para enseñar que lo que tú me mandaste a hacer es lo que yo deseo hacer. Entonces, Abraham se levanta temprano por la mañana, Vayashkan Baboker, se levanta temprano por la mañana para hacer lo que Dios le mandó. ¿Quién hace lo mismo? Bilam, cuando quiere maldecir al pueblo judío, se levanta temprano por la mañana y prepara el asno para llevarlo a maldecir al pueblo judío. Entonces los dos hacen la misma cosa. Abraham para hacer lo que Dios le mandó, Bilam para maldecir.
Abraham termina bendecido y Bilam termina maldecido. Lo que le metiste, lo que le entraste, con la forma que tú invertiste, es lo que tú recibes. Lo que siembras cosechas. No es difícil, más fácil decirlo como lo dijiste tú. Pero yo estoy dando ejemplos. Entonces, esta idea de Joseph preparando su propia carroza, en mi opinión, es un símbolo de una persona que ha tomado su propio poder y lo está usando para lo que él siempre ha deseado poder hacer. Muy importante, todas las cosas que nosotros hacemos, que sean verdaderamente para producir algo que uno verdaderamente desea hacer. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Ya? Hay un tema más que queda por aquí, que quiero mencionar aquí. Ese es, ya nosotros tocamos el tema del exilio y el principio del exilio en la tierra de Goshen. La semana pasada hablamos un poco sobre esta idea del pueblo judío de alguna forma influenciar a la cultura de Egipto, y si no se hubieran segregado, separado en el barrio de Goshen y hubieran interactuado con los egipcios para promover la moralidad que bloquea la esclavitud, se hubieran salvado a los egipcios y también se hubieran salvado a ellos mismos. Pero a veces, para proteger al pueblo judío, muchas veces el pueblo judío se separa del resto de la sociedad, pensando que de esa manera va a poder sobrevivir en el exilio, pero desafortunadamente al protegerse en esa insularidad de exilio, separándose del resto de la sociedad, se hacen más daño del bien que se hace. ¿Ya? Esa es una de las dificultades de la situación en el exilio. Eso hablamos la semana pasada. Pero me queda uno más. Y eso es un midrash que encuentro interesante, que habla de la palabra agalot, que son las carrozas que Yosef y Paró le mandan de regalo a Israel para traerlo para que venga a Egipto. Interesante. El midrash dice de esta manera que eso era una clave conectada al Egla Arufa. La Egla Arufa. ¿Qué es lo que es la Egla Arufa? Entonces tienes Agalot con Ain, Egla Arufa. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que vamos a mandar? Él mandó unas carrozas y las carrozas se llaman Agalot y el Egla Arufa suena como Agalot. Entonces, al mandar las carrozas, le estaba diciendo a Jacob que él todavía se acordaba de la ley de la Egla Arufá que ellos habían hablado antes de él irse para Egipto. ¿Qué es lo que es esto? Ok. Tenemos una ley que si se encuentra, esto está en la Torá, si se encuentra un cadáver, un muerto, entre dos ciudades, se acostumbraba, la Torá dice, coger y medir entre las dos ciudades a cuál ciudad él estaba más cerca. La ciudad a la cual él estaba más cerca tiene que tomar la responsabilidad por la muerte de ese individuo. Tiene que atenderlo, tiene que enterrarlo, tiene que buscar a ver quién asesinó a ese individuo, cómo murió ese individuo, porque de alguna forma la ciudad que estaba más cerca es responsable, óiganlo bien, es responsable por la seguridad de esa persona que estaba viajando. Y entonces, es uno de los ritos más interesantes de la Torá. Se toma una vaca que nunca había tenido un yugo,
se mata a esa vaca en el lugar a donde mataron a ese individuo. Marcan ese lugar y nunca se va a poder trabajar esa tierra como una finca. Y los líderes de esa ciudad se tienen que lavar las manos y decir ahí en ese lugar y decir, nuestras manos no botaron esta sangre. Esa es la Egla Arufá. ¿Qué es lo que hay ahí? También tenemos una ley asociada, afiliada a este rito, que es una ley muy importante. Y eso es, cuando una persona viene a la casa de un judío a visitar, cuando esa persona se va, uno no se puede despedir de ellos. Ok, bye bye. No, tienes que caminar con ellos. Tienes que abrirle la puerta, tienes que llevarlo a la puerta, tienes que salir algunos pasos con ellos a la puerta, y a veces la gente lo llevan hasta el carro para que esa persona de alguna forma tenga como un respaldo espiritual a que la persona que él salió de tu casa, uno camina algunos pasos con ellos para que tengan algún tipo de protección espiritual. ¿Cuál es entonces lo que le está diciendo? ¿Ya? Lo que le está diciendo es que él se acordaba todavía, de acuerdo con este Midrash, que él se acordaba todavía de la Torá, la idea que Jacob le había enseñado de caminar a alguien que vino a visitarlo en una forma respetuosa. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le mandó carrozas para que cuando ellos vengan a Egipto estén resguardados, no le pase nada. Los cuidó de puerta a puerta. Y hasta cierto punto, ese Midrash, aunque yo no lo tomo literalmente, yo no creo que verdaderamente le está mandando a Galot para recordarle el Egla Arufa. Pero lo que verdaderamente ese Midrash está haciendo es diciéndonos que en esta parashá, uno de los temas que se presenta en la parashá es la responsabilidad que nosotros tenemos para la seguridad de uno a otro. Mantenernos cuidadosos de la seguridad de los demás, al igual que nosotros queremos seguridad para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que, dentro de lo que ya hemos estado estudiando en toda esta parashá, lo que estamos viendo es que Jacob, Yosef, Yehudá, todos están tomando responsabilidad de cuidarse uno a otro. Esa gran unión del pueblo judío es la unión a donde nosotros queremos que todo el pueblo judío prospere, que estemos unidos y que estemos resguardados. Cuando algo ocurre a cualquier judío en cualquier otra parte del mundo, a nosotros nos duele. A nosotros nos duele. Ahora, no nos gusta que le pase nada malo a los demás. Pero lo primero que uno pregunta, cuando el ataque al aeropuerto en Fort Lauderdale, lo primero que yo quiero saber es, ¿qué es lo que yo quiero saber? Si nuestro pueblo está bien. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que quiere saber Joseph? Mi padre todavía está vivo. Entonces, cuando nosotros sabemos que alguien verdaderamente es judío, cuando el dolor de otro judío le afecta. Y no se crean que es solamente el dolor de otro judío que es igual a mí. Es el dolor de otro judío que no es igual a mí. Hace unos años, yo les voy a contar una cosa que ocurrió en mi vida. Hace unos años, yo estuve en un musicólogo, un hombre que estudia música y presenta música histórica. Estaba presentando cantos sefarditas en latino del Holocausto. Cantos en latino del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.
y presentó unos, muy emocionante la presentación. Y entonces abrieron el escenario para que cualquiera que quiera hacer preguntas, pueda hacer preguntas. Se para una señora Ashkenazi y le dice, ¿por qué ustedes tienen cantos en español, en latino, para el holocausto, si esto nada más afectó a los Ashkenazim? Entonces el hombre enseguida empieza a explicar, no, incorrecto. Eso no afectó solamente a los Ashkenazim. Los judíos de Bulgaria hablaban latino y eran judíos españoles, y ellos también fueron llevados a los campos de concentración. Los judíos de Grecia, de Salónica especialmente, fueron destruidos por los nazis, y ellos también fueron llevados a los campos de concentración, y ellos hablaban latino, y ellos también escribieron y se expresaron en latino. Y entonces el hombre le miró y le dijo, pero considera una cosa más. Dice, considera una cosa más. Tú me vas a decir a mí, le dice, tú me vas a decir a mí que porque los Ashkenazim, si la teoría suya sería verdad, que los Ashkenazim han sido matados en los campos de concentración, que yo no voy a llorar. ¿Cómo yo no voy a llorar? Si los Ashkenazim son nuestros hermanos. Y si me hubiera dicho que algo nada más afectó a los Ashkenazim, ¿cómo no voy a estar de luto? Porque todo el pueblo judío somos hermanos. Entonces, saber que alguien en Etiopía está pasando por hambre y es hermano mío, un hermano judío mío, ¿cómo yo no lo voy a ayudar? A los judíos de Yemen, que se parecen completamente diferentes a mí, pero son mis hermanos porque son judíos, ¿cómo yo no voy a ayudarlos? Alguien que esté en Centroamérica, que sabe que es de descendencia judía, que quiere unirse al pueblo judío, ¿cómo esos dolores no me van a doler a mí? ¿Sí es lo que estoy diciendo? Entonces, nosotros tenemos que aprender de esta parashá lo que Yehudá, el líder, el rey de Israel, está diciendo. Y eso es, no vas a llevarte a uno sin que todos nosotros seamos afectados. La unidad, la unión del pueblo judío es sumamente importante. Sumamente importante. Cuando el pueblo judío no está unido, la Shejinah no puede estar entre nosotros. Cuando nosotros no sentimos amor uno por el otro, aunque seamos diferentes, aunque las prácticas de los sefaradim no sean igual que los ashkenazim, aunque los hasidim no practiquen el mismo judaísmo que nosotros, pero somos hermanos. Y si no expresamos el amor uno para el otro, cualquiera nos puede destruir. El proceso que el Tanaj nos dice de la llegada del Mashiach, toda esta gente que pasa la vida entera hablando del Mashiach, de que si vino el Mashiach, de que si no vino el Mashiach, de que si el Mashiach que está enterrado en Queens es el Mashiach, que si el otro que le dice que le cambian el nombre cada 3 días, Yeshua, Joshua, todo diferente. Una de las cosas que nunca dicen es que la profecía central de la llegada del Mashiach es la unión del pueblo judío. La unificación del pueblo judío. Que todos nosotros vamos a ser hermanos. Que todos nosotros vamos a amarnos uno a otro. Eso es una de las profecías centrales de la llegada del Mashiach. La clave a la llegada del Mashiach es que el pueblo judío nos amamos y nos tratamos de ayudar uno a otro. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en la parashá. En la parashá de esta semana, Yosef le está diciendo a sus hermanos, mira, todo lo que ha ocurrido aquí, nosotros hemos tenido dificultades en nuestras vidas, un hermano con el otro hermano. Pero al fin, Dios nos estaba llevando a este momento a donde yo los puedo ayudar a ustedes. Y yo voy a hacer eso. La semana pasada hablamos también de la posibilidad de que Yosef
En español, Yosef se llama José. ¿Quién es Yosef? Este es José. ¿Quién es José? José es el judío escondido, que nadie, ningún otro hermano sabe que él es él. Sabe que él es judío. Al verlo se cree que no es judío. Oh, it's funny, you don't look Jewish, right? Entonces, él no parece judío. Entonces, ¿quién es José? José al fin se revela y le dice a los hermanos, yo soy Joseph, yo soy tu hermano. ¿Y qué es lo que hacen los hermanos? Al fin, shock, y entonces lo aceptan. Y el último sueño, entonces si esos son los Anusim, que nosotros somos José, que estamos escondidos y que nadie reconoce que nosotros somos el hermano, y nosotros le vamos a decir, nosotros somos tu hermano, nosotros no solamente tenemos que decirle, oigan, lo que les voy a decir, esto nada más lo puedo decir en familia, pero es la razón que lo digo, porque estamos en familia. No vengan solamente a decirle a los hermanos, yo soy Joseph, acéptenme. No, yo soy Joseph y yo traigo esto. Yo voy a contribuir algo a la vida judía. No es solamente que yo vengo a decir, yo soy Joseph, acéptenme, crean, quiérenme. No, yo soy Joseph y yo tengo algo para contribuir a la vida judía. Yo quiero contribuir a la supervivencia, al crecimiento del pueblo judío. Esa es la parte que es sumamente importante, que nosotros los Anusim no solamente retornemos al pueblo judío, pero que al retornar expresemos y traigamos lo que nosotros podemos contribuir. Yo le digo a la gente que no es solamente que yo quiero retornar a los Anusim, al pueblo judío, yo quiero retornar al pueblo judío a los Anusim. Yo quiero llevarlo a la otra dirección. ¿Por qué? Porque si consideran todas las cosas que el pueblo judío hemos podido sobrevivir, holocaustos, pogroms, cruzadas, inquisiciones, todas las cosas terribles que nos han, esclavitudes y todas las cosas que nos han ocurrido. Una de las historias que se puede añadir aquí es la gloriosa historia de personas que han vivido cientos de años en Latinoamérica y que todavía tienen una identidad donde pueden decir, sí, yo siento el llamamiento a la Torah, sí, yo siento que yo soy judío. Eso es una historia que le añade gran mérito a la historia del pueblo judío. ¿Cómo yo no puedo contar cuando le cuento a mis hijos? ¿Cómo no le voy a contar la gloriosa historia del pueblo judío en Yemen? No sería un crimen mío. ¿Cómo no le voy a contar la historia de los judíos y cómo sobrevivieron en todas diferentes partes de África? ¿Cómo no le voy a contar el poder de mis antepasados que enseguida que llegaron a la libertad encontraron una forma de retornar a Judá? Eso le da fuerza al pueblo judío, eso trae unión al pueblo judío, y eso es lo que yo creo que estaba haciendo Yehudá y Yosef, y uniendo al pueblo judío, y eso es lo que nos va a dar el poder de sobrevivir. Amén. Amén. Luz de Israel.